Bueno, es una materia que vamos a analizar con el senador del Partido Socialista y presidente también de la colectividad, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está usted, senador? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Queríamos preguntarle respecto justamente a este proyecto de ingreso familiar de emergencia. ¿En qué pie queda ahora? Ustedes claramente han estado negociando con el ministro Briones, pero lo acusan por parte de la oposición de tosudez. Parece que ya la flexibilidad o las conversaciones más fluidas quedaron atrás. Lo que pasa es que la oposición ha tenido una actitud constructiva. De hecho, todas las iniciativas para enfrentar la pandemia han sido aprobadas en el Congreso Nacional. Pero le hemos planteado al gobierno que es necesario hacer un esfuerzo adicional, porque la situación de las familias chilenas es dramática. Los trabajadores y las trabajadoras están viendo afectados sus ingresos. Hay áreas de la economía que no están funcionando. Y en ese contexto se tiene que garantizar que las personas, para cumplir con las medidas sanitarias de cuarentena, cuenten con un ingreso suficiente para poder subsistir. Y por eso nos parece que se puede hacer un esfuerzo adicional. Y es lo que le hemos insistido al gobierno. Ahora el gobierno la verdad es que ha escuchado poco, porque si bien este proyecto avanza en la línea de lo que propusimos hace ya más de un mes, no obstante tiene una cobertura todavía muy acotada. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que no van a quedar protegidas por esta iniciativa. Y además los montos son bastante limitados. Y el gobierno insiste, por tanto, en su fórmula original. Hizo pequeños cambios, comprometió 30 millones de dólares más, pero la verdad es que creemos que se tiene que hacer un esfuerzo adicional y es lo que le hemos insistido al gobierno y particularmente al ministro Briones. Ahora, después de este veto, lo que se mantiene es no solamente el monto, pero también que este sea decreciente. ¿Está de acuerdo con el senador Lagos Weber cuando él explica que al ser decreciente, en el fondo se está incentivando a las personas a que salgan a la calle a buscar trabajo? Porque obviamente que con ese monto no alcanza. Esto es muy importante porque efectivamente muchos países, cuando se establece, por ejemplo, un seguro de desempleo, este tiene un monto decreciente para incentivar a que las personas salgan a buscar trabajo. Pero la situación en Chile hoy es distinta. La gente no es que no quiera ir a buscar trabajo, es que no hay trabajo o no va a haber trabajo producto de la crisis. Y por tanto el monto debería ser parejo, más aún cuando la situación se va a poner más dramática con el avance de los meses. Y por tanto, si se ayuda con menos recursos, cuando la situación va a ser más dramática, sin duda que no es una señal protectora respecto de lo que se necesita en nuestro país. Y por eso le insistimos al gobierno que el monto debería ser parejo y no decreciente. Pero bueno, por ahorrarse unos pesos más, el gobierno insistió en su fórmula original, que creemos que como política pública tiene un problema de diseño. Hay ciertos parlamentarios de oposición que indican que este cambio de actitud que habría tenido el ministro Briones responde no a un tema del propio ministro, sino a una instrucción que vendría de más arriba por parte del presidente Sebastián Piñera. ¿Le parece que esto podría ser así? Mire, la verdad es que todos sabemos cómo es el presidente Piñera, que apenas tiene una ventaja trata de sacar provecho de eso. Y no bajo la lógica más bien constructiva. Lo vimos a propósito de la nueva normalidad. Como las cifras para enfrentar el coronavirus no eran malas, por decirlo de alguna manera, entonces se dijo, ya ahora nueva normalidad, volvemos a las actividades como si aquí no pasara nada. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, se produjo el problema que estamos teniendo hoy día en la región metropolitana, en donde han aumentado los contagios, y la verdad es que es una situación bastante compleja la que se está viviendo. Entonces, llamado que nosotros hacemos al gobierno a actuar con un sentido constructivo, con mucha humildad. Nosotros tenemos disposición de contribuir porque entendemos que esta pandemia la tenemos que enfrentar entre todos y las consecuencias sociales, que van a ser dramáticas, también tenemos que enfrentarlas entre todos. Pero el gobierno tiene que escuchar nuestras propuestas, porque las hemos realizado con un sentido muy constructivo. Y además Chile tiene capacidad fiscal para proteger de mejor forma a las personas. En caso contrario, tras esta crisis vamos a tener más pobreza, más desempleo obviamente, y una peor distribución de la riqueza. Y lo que es más dramático, si las personas no cuentan con ayuda suficiente, no van a estar en condiciones de cumplir con las medidas sanitarias de aislamiento, porque van a tener que salir a buscar generar ingresos de alguna forma. Quería preguntarle, usted me decía que la oposición ha sido constructiva desde que esto comienza, sin embargo ha habido varias críticas que dicen lo contrario, que está muy dividida, que básicamente busca llevarla contra todas las iniciativas del gobierno, en fin, a pesar de que los parlamentarios sostienen que han apoyado prácticamente todas las iniciativas del gobierno desde que comienza la pandemia. Y también sobre el mismo tema, ¿le parece que hay espacio para crear un frente común con el Frente Amplio, como lo señaló el senador Lagos Weber? Bueno, son dos preguntas. La primera, siempre hay opiniones, obviamente hay matices, pero los hechos son claros. Se han aprobado las iniciativas que se han presentado al Congreso Nacional, pese a que hemos señalado que son insuficientes, y pese a que hemos señalado que tienen muchos defectos en su diseño, y pese a que el gobierno no nos ha escuchado para modificar y corregir esos errores.
Y los datos ahí están claros, se han aprobado estas iniciativas. Respecto del entendimiento con el Frente Amplio, yo creo que es necesario promover la unidad amplia de los actores progresistas para construir una mayoría comprometida con las transformaciones que Chile necesita. En ese contexto, nosotros hemos planteado la necesidad de promover un diálogo con todos los actores de oposición para converger en un proyecto común, comprometido, insisto, con cambios que Chile demanda para avanzar en justicia social, para profundizar nuestra democracia, para pagar la deuda social que generó la movilización en octubre pasado. Para eso se requiere la unidad de todas las fuerzas progresistas. ¿Quién le parece a usted que podría transformarse en un buen interlocutor desde el gobierno entre la oposición y la moneda, tomando en cuenta esta suerte de alejamiento que han tenido con el ministro Briones? Bueno, yo creo que aquí más que una persona lo que se requiere es un cambio de actitud. Y el gobierno tiene que tener disposición a escuchar. Porque las propuestas que nosotros hemos hecho son propuestas serias, bajo la lógica de la responsabilidad fiscal, pero entendiendo que estamos viviendo una situación dramática que no se había vivido en décadas en nuestro país. En ese contexto es necesario hacer un esfuerzo adicional. Chile tiene capacidad porque tiene ahorros fiscales, Chile tiene capacidad también porque puede endeudarse a tasa muy conveniente y muy baja. Por cierto, los recursos tienen que administrarse con criterios de eficiencia y en ese sentido tenemos que ser profundamente responsables. Pero si no protegemos adecuadamente hoy día a los trabajadores, sean estos formales, informales, también a los independientes, las consecuencias van a ser más dramáticas en el futuro. Y por eso se requiere aquí un esfuerzo adicional. Las propuestas que está planteando el gobierno ni siquiera alcanzan a cubrir en muchos casos ingresos para las familias sobre la línea de pobreza. Incluso en algunos casos ni siquiera sobre la línea de pobreza extrema. Y por tanto, creemos que es necesario hacer un esfuerzo adicional. Y le hemos planteado al gobierno cómo se financia este esfuerzo adicional, cómo se puede dirigir para que efectivamente llegue a quienes realmente lo necesitan. Hemos planteado propuestas técnicas sobre la base, obviamente, de los análisis que han realizado nuestros equipos profesionales, nuestros economistas, y lamentablemente el gobierno no ha tenido disposición de escuchar y de acoger nuestras propuestas. Por tanto, el llamado que hacemos es que tengan una actitud de promover el diálogo, el entendimiento, porque para enfrentar esta pandemia y para salir de ella se requiere la colaboración de todos. Mayor flexibilidad también, ¿no? Quería preguntarle... Muy flexible. Sí, respecto a esto cómo está, ingresado el veto y así las cosas, ¿ustedes van a aprobar el proyecto? ¿Lo van a apoyar? Mire, se está discutiendo ahora en las bancadas, qué es lo que se va a hacer. En el Senado hemos planteado la posibilidad de abstenerse eventualmente, porque en el Senado en particular la abstención no significa que el proyecto no se apruebe. Hay una norma respecto de cómo opera la abstención en el Senado que es distinto a la Cámara. Y ahora están reunidas las bancadas de la Cámara para definir cuál va a ser su postura. Pero al margen de lo que vamos a hacer en concreto, nosotros obviamente no vamos a hacer un obstáculo para que estas iniciativas se lleven adelante. Pero eso no obsta que vamos a alzar nuestra voz para señalar que estas iniciativas están siendo claramente insuficientes. Y nos gustaría que el gobierno escuchara nuestra propuesta para que se hiciera un esfuerzo adicional, entendiendo que la situación que estamos viviendo es muy dramática y con el paso de los días y la semana la situación se va a tornar más dramática si siguen avanzando los niveles de contagio que está teniendo hoy día el COVID-19, particularmente, insisto, ante el error garrafal que cometió el gobierno y particularmente el presidente cuando planteó que podíamos volver a la normalidad como si nada, cuando la verdad es que estábamos muy lejos de controlar esta pandemia. Claro, ahora, obviamente que nos queda clarísimo el punto de la oposición respecto a generar mayor cobertura, pero también que los montos no sean decrecientes. Ahora, por otro lado, está el tema de aprobarlo de todas maneras con rapidez para que la gente pueda tener lo más pronto posible acceso a ese dinero, independiente de que consideren que este monto es insuficiente. Bueno, por eso votamos a favor de la idea de legislar. De hecho, no olvidemos que este es un veto a una ley que ya se aprobó, pero una ley que era insuficiente. Le dijimos al gobierno, bueno, mejórela. El gobierno mantuvo su propuesta original, no la mejoró sustantivamente. Hay algunos pequeños cambios, 30 millones de dólares más de compromiso fiscal, son sobre más de 800 millones, pero no olvidemos que originalmente se habían comprometido 2.000 millones de dólares. Y lo que hemos visto respecto a todas las iniciativas del gobierno es más bien un préstamo. No es que el Estado ponga plata, sino que es un préstamo. Por ejemplo, en la Ley de Protección al Empleo, lo que se financia es una especie de seguro de cesantía sobre la base de lo que se ha cotizado en el fondo. Claro, se habla de un aporte adicional que va a hacer el Estado, pero eso es al final. Al principio se paga con las cotizaciones que están en el fondo. En el proyecto de honorarios, que su tramitación fue suspendida,
lo que hay en definitiva es un seguro que lo van a pagar los propios trabajadores honorarios. Entonces, es ahí donde nosotros decimos que hay que hacer un esfuerzo adicional, sobre todo porque en el proyecto actual, el que se refiere a los informales, estamos hablando de los sectores más vulnerables de la sociedad chilena. Estamos hablando de los más pobres. Y por eso, por tanto, entendemos que hay que actuar con una lógica de solidaridad para que puedan tener un ingreso que le permita enfrentar la pandemia, cumplir con las medidas sanitarias, porque en caso contrario, estas no van a tener efecto, y por tanto entendemos que este debe ser un ingreso que al menos garantice sus necesidades básicas. E insisto, en muchos casos la familia va a tener un ingreso que es inferior a la línea de pobreza o inferior a la línea de pobreza extrema, lo que es más dramático. Senador, quiero llevarlo a otro tema porque, bueno, hemos visto esta filtración de datos desde el Ministerio de Salud relacionados con el coronavirus. Quería preguntarle por el proyecto de protección de datos porque la expresidenta Michelle Bachelet ingresó modificaciones. Estaba revisando ahora que si bien hubo bastantes avances en la Comisión de Constitución del Senado, donde se le introdujeron más modificaciones aún, desde esa fecha el proyecto no registra movimientos, no está con urgencia. ¿Hay que acelerarlo también en ese sentido? Sin lugar a dudas, aunque esto ya está legislado, eso no obsta que hay que perfeccionar la legislación actual, porque aquí es muy importante conciliar dos principios. El primero, el de la transparencia, que debe existir respecto a todos los organismos públicos, pero en segundo lugar, que hay información sensible que tiene que mantenerse con reserva. El diagnóstico médico, por ejemplo, es información sensible. La identidad de una persona que padece una enfermedad es algo que no se puede publicar. Se puede generar discriminación. Es víctima de discriminación. Claro. Y por eso nos parece que se requiere una legislación muy estricta, que, respetando el principio de transparencia como regla general, también sancione cuando se pasa a llevar estas excepciones. E insisto, el diagnóstico médico es información sensible, es información reservada y solo deben tener acceso al conocimiento de este diagnóstico, obviamente, los médicos que están realizando el tratamiento, el personal médico respectivo y la autoridad sanitaria. Y creemos que en ese sentido tiene que haber una adecuada, un respeto, podríamos decir más bien más que adecuado, un respeto a este principio básico, porque es un respeto finalmente a las personas. En caso contrario, son víctimas de discriminación. Hemos visto, como en Chile o incluso en otras partes del mundo, personas que padecen el coronavirus, bueno, han sido agredidos, o los vecinos le han dicho que se vayan a vivir a otro lado. Hay que evitar ese tipo de situaciones, porque si no actuamos con una lógica de solidaridad no va a ser posible salir de esto. Y para eso la reserva del diagnóstico es fundamental. Por cierto, que la autoridad sanitaria tiene que tener conocimiento de esta información para poder realizar todas las medidas para evitar el contagio del coronavirus, para poder fiscalizar que las personas que tienen que estar en su casa efectivamente estén en su casa, en fin, para esas distintas finalidades, pero respetando siempre la dignidad de las personas, y por eso esta información es reservada como regla general. Claro, o sea, no el resto de la población debiese tener acceso a estos datos. Una persona incluso postulando un trabajo podría quedar fuera porque se tiene el antecedente de que estuvo infectado con coronavirus. Ahora quiero preguntarle en general, ¿cómo evalúa usted la gestión que ha tenido el gobierno en términos concretos para poder controlar la pandemia, pero también en el aspecto comunicacional? ¿La población está confundida o no le está tomando el peso a esta situación tal vez? Porque se han entregado señales equívocas en las últimas semanas de un relajamiento, se hablaba de la nueva normalidad, incluso de volver a clases, y ahora estamos hablando de la batalla de Santiago. Estamos viendo un aumento muy grande en los casos cuando ya estamos entrando en el pic. Acá ya no hablamos de meseta. Bueno, sin lugar a dudas que es muy pronto para evaluar la política sanitaria, pero es evidente que el anuncio de la nueva normalidad fue un error garrafal por parte del gobierno. Yo creo que aquí primó finalmente el estilo Piñera, lo que tiene el presidente, en donde cuando empieza a ir un poquito bien, entonces se pasa al otro extremo. Y esa señal de nueva normalidad hizo que se relajaran las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Y bueno, estamos hoy día viendo las consecuencias, particularmente en la región metropolitana. No solo en la región metropolitana, pero con mucha fuerza en la región metropolitana. Entonces, es ahí donde nosotros decimos que la autoridad tiene que actuar con un sentido básico de responsabilidad. Y particularmente, el ministro Mañalich tiene un estilo muy confrontacional, se pelea con todo el mundo. Eso no ayuda, porque aquí lo que se requiere es una autoridad sanitaria que dé señales claras respecto a lo que hay que hacer. Así que nosotros esperamos que finalmente, bueno, prime un sentido de responsabilidad, que no se saquen a cuentas alegres antes de tiempo, y que adoptemos todas las medidas necesarias para velar por la salud de las personas, porque la salud de las personas es, por lejos, lo más importante.
Esta mañana escuchaba a una dirigente sindical del Hospital San José desmintiendo al ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto a la cantidad de ventiladores mecánicos. Decía que de hecho ya no quedan, a pesar de los 3 que se trasladaron a ese centro hospitalario, que ahora están funcionando con máquinas de anestesia que han sido acondicionadas para poder cumplir con este propósito. Ella nos contaba en la radio que exigen la salida del ministro también por lo que señalaba usted, porque se busca que haya un interlocutor más conciliador, menos confrontacional también y con mayor claridad para gestionar la pandemia. ¿Usted estaría de acuerdo con una salida del ministro o le parece que ya estando en este contexto sería una señal errónea por parte del gobierno? Mire, yo creo que en esto hay que ser súper prudente. Por cierto que nosotros hemos sido críticos en este estilo confrontacional que tiene el ministro, pero el presidente que tendrá que finalmente evaluar cuál es su ministro de Salud. El llamado que hacemos al ministro y el llamado que hacemos al gobierno es a dejar de lado la pelea absurda, secundaria, que distrae respecto del esfuerzo principal y a concentrarse en lo que es importante, velar por la salud de las personas. Y en ese contexto, adoptar todas las medidas necesarias para que podamos contener la propagación del COVID-19 con la seriedad que implican estas medidas. ¿Usted estaría de acuerdo con un retorno progresivo a clases en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿O qué le pareció que ya se adelantara en las últimas semanas esta medida, a pesar de que ahora se descarta por parte del gobierno, donde muchos papás decían, bueno, yo no voy a llevar a mi hijo al colegio? Bueno, aquí lo importante es que todas estas medidas se realicen escuchando al Consejo Asesor, al Consejo de Expertos. Porque, por ejemplo, la nueva normalidad no fue consultada con los especialistas en la materia. Y bueno, hemos visto las consecuencias. Creo que pretender normalizar la vida anticipadamente puede terminar siendo peor. Yo entiendo, claro, que hay una preocupación por la situación económica, pero si es que se toman las medidas anticipadas, al final, después igual va a haber que adoptar medidas más drásticas de aislamiento social y las consecuencias para la economía incluso van a ser más dramáticas. Pero además hay un principio básico, que aquí hay que velar por la salud de las personas. No nos podemos distraer de ese esfuerzo fundamental para enfrentar esta pandemia. Así que en ese sentido, el llamado que hacemos al gobierno es actuar con prudencia, con responsabilidad, no adoptar medidas anticipadamente cuando no se tienen los elementos necesarios para que éstas se ejecuten de buena forma y no volver a cometer el error de la nueva normalidad, que insisto, fue un error garrafal y estamos pagando las consecuencias. Claro, sin duda que es importante reimpulsar la economía, pero lo más importante, por supuesto, que es la salud de los ciudadanos. Muchas gracias, senador, por tomarse de su tiempo para conversar con nosotros en Mega Noticias Alerta y que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias a usted y bueno, que también tenga una muy buena jornada. Buenos días.